Un niño apache de 13 años se acercó al fuego sagrado buscando respuestas, pero jamás imaginó que escucharía la voz de la madre que todos creían muerta, revelándole un secreto que cambiaría el destino de dos mundos. En las montañas del norte de México, donde el viento susurra secretos antiguos entre los pinos, vivía un niño llamado Amaru Cuichi. A los 13 años, sus ojos oscuros guardaban una tristeza que no correspondía a su edad. Su piel morena brillaba bajo el sol del atardecer mientras caminaba descalzo por los senderos rocosos de su aldea apache. Amaru no era como los otros niños de la tribu. Mientras ellos reían y jugaban, él permanecía en silencio, observando las montañas con una melancolía que preocupaba a todos. Su abuelo Guaira, el chamán más respetado de la comunidad, lo miraba con ojos llenos de comprensión. Sabía que el corazón del niño cargaba un peso demasiado grande para sus pequeños hombros. La aldea apache se extendía como un abrazo entre las colinas, con sus casas de adobe y techos de paja que se mezclaban armoniosamente con el paisaje natural. Los ancianos se sentaban bajo la sombra de los árboles, tejiendo canastas y contando historias mientras las mujeres preparaban la comida en fogones de leña que llenaban el aire con aromas de maíz y hierbas silvestres. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, protegido por las tradiciones de generaciones, pero para Amaru, este hogar se sentía incompleto. Hacía 5 años que su madre, Itzamna, había desaparecido durante una expedición a las montañas sagradas. Su padre, Chacana, había partido hace 3 años en su búsqueda y nunca regresó. El niño vivía ahora con su abuelo Guaira y su hermana menor Quila, de 10 años, quien tenía los mismos ojos brillantes que su madre perdida. Cada noche, Amaru se despertaba con sueños extraños. Veía a una mujer de cabello largo y negro que le extendía las manos desde una luz dorada, pero cuando trataba de alcanzarla, desaparecía como humo en el viento. Estas visiones lo dejaban inquieto y lleno de preguntas que nadie podía responder. Los otros niños de la aldea a veces lo miraban con lástima. Tupac, su mejor amigo desde la infancia, trataba de animarlo con juegos y bromas, pero Amaru parecía estar siempre perdido en pensamientos lejanos. Las madres de la tribu susurraban entre ellas, preocupadas por el niño que había perdido su sonrisa cuando su madre se fue. «Ese niño necesita encontrar su camino», decía Mama Sumana, la anciana más sabia de la aldea, mientras observaba a Amaru sentado solo junto al río, arrojando piedras al agua con movimientos mecánicos. A pocos kilómetros de la aldea apache, el coronel Facundo Benavides, un hombre de uniforme impecable y espeso bigote, había montado un campamento militar. Él veía a los indígenas como un obstáculo para el progreso, y las frecuentes patrullas de sus soldados creaban una tensión constante entre las dos comunidades. «Estos salvajes necesitan civilizarse», repetía a sus subordinados mientras planeaba mover a la tribu a reservas más alejadas, donde no interfirieran con sus planes de desarrollo territorial. El padre Melchor Santamaría había llegado al área con la misión de convertir a los apache al cristianismo. Con su mirada fría y severa, veía con desprecio todo lo que consideraba primitivo y pagano. «El fuego sagrado es una abominación», declaraba en sus sermones, señalando las montañas donde los apaches realizaban sus ceremonias ancestrales. «Solo Cristo puede salvar sus almas perdidas. El fuego sagrado es una abominación», declaraba en sus sermones, mientras señalaba hacia las montañas donde los apaches realizaban sus ceremonias ancestrales. «Solo Cristo puede salvar sus almas perdidas». Pero no todos los forasteros compartían estas visiones intolerantes. El joven soldado Jacinto Aguirre, de apenas 18 años, había comenzado a sentir respeto por la cultura apache después de presenciar su profunda conexión con la naturaleza. Venía de una familia humilde de Oaxaca y entendía el valor de las tradiciones ancestrales. En el pueblo cercano de San Miguel de las Cruces vivían don Crisanto Encarnación y su hija Milagros, de 14 años. Don Crisanto era un comerciante justo que trataba con respeto tanto a los apache como a los colonos mexicanos. Su hija Milagros tenía la piel dorada y los ojos verdes de su abuela española, pero había heredado el corazón bondadoso de su padre. Milagros había visto a Amaru varias veces cuando venía al pueblo con su abuelo a intercambiar pieles y artesanías por provisiones.
Algo en la tristeza del niño apache tocaba su corazón joven. «Papá, ese niño siempre parece tan solo», le comentaba a su padre después de cada encuentro. «La pérdida de una madre marca profundamente a un hijo», respondía don Crisanto con sabiduría. «El tiempo sanará sus heridas, pero el amor de su pueblo lo fortalecerá». La doctora Remedios Castellanos había llegado recientemente a San Miguel de las Cruces para atender las necesidades médicas de la región. Era una mujer mestiza de 30 años, educada en la Ciudad de México, que veía en su trabajo una oportunidad de servir a todas las comunidades sin distinción de raza o clase social. Sus primeros encuentros con la comunidad apache fueron tensos, pues muchos desconfiaban de la medicina occidental. Pero gradualmente, algunos comenzaron a aceptar su ayuda, especialmente después de que curara exitosamente a varios niños de una fiebre que había azotado la región. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas pintando el cielo de colores naranjas y púrpuras, Guaira llamó a su nieto. «Amaru, ven conmigo. Es hora de que aprendas sobre el fuego sagrado». El niño siguió a su abuelo por un sendero serpenteante que subía hacia las cumbres más altas. Sus pies descalzos conocían cada piedra del camino, cada raíz que sobresalía del suelo rocoso. El aire se volvía más fresco a medida que ascendían, cargado con el aroma de pinos y hierbas silvestres. «Abuelo», preguntó Amaru mientras caminaban, «¿por qué nunca me has llevado al fuego sagrado antes?» Guaira se detuvo y miró a su nieto con ojos llenos de antigua sabiduría. «Porque no estabas listo, pequeño guerrero. El fuego sagrado solo habla a aquellos cuyo corazón está preparado para escuchar verdades difíciles». Llegaron a una pequeña meseta donde ardía una hoguera que parecía haber estado encendida desde tiempos inmemoriales. Las llamas danzaban con un ritmo hipnótico, creando sombras que se movían como espíritus ancestrales alrededor del círculo de piedras que rodeaba el fuego. «Este fuego ha ardido durante más de 1000 años», explicó Guaira, mientras se sentaba en posición de loto frente a las llamas. «Nuestros antepasados creían que a través de él podían comunicarse con los espíritus de aquellos que habían partido al mundo espiritual». Amaru se sentó junto a su abuelo, sintiendo el calor del fuego en su rostro. Las llamas parecían bailar con una energía propia, creando formas que cambiaban constantemente. Por primera vez en años, el niño sintió una extraña paz interior. «Cierra los ojos y escucha con tu corazón», susurró Guaira. «Deja que el fuego sagrado te guíe». El niño obedeció, respirando profundamente el aire cargado de humo aromático. El sonido del fuego crepitando se mezcló con el viento de la montaña, creando una melodía ancestral que parecía venir de la tierra misma. En el silencio de la noche, con solo el crepitar del fuego sagrado como compañía, algo extraordinario comenzó a suceder. Amaru sintió como si el tiempo se ralentizara, como si el mundo entero contuviera la respiración. Las llamas se elevaron más altas, cambiando de color dorado a un azul plateado que nunca había visto antes. Una voz suave como el susurro del viento comenzó a emerger del fuego. Al principio, Amaru pensó que era su imaginación, pero la voz se hizo más clara, más familiar. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando reconoció esa melodía tan conocida, esa manera gentil de pronunciar su nombre. «Amaru, mi pequeño guerrero valiente». El niño abrió los ojos de golpe, mirando las llamas con asombro. Ahí, entre el fuego sagrado, vio el rostro de su madre Itzamna. No era exactamente como la recordaba de sus sueños, sino más luminosa, más serena, como si estuviera hecha de la misma luz dorada que emanaba de las llamas. «Mamá», susurró con voz temblorosa, extendiendo una mano hacia el fuego. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas morenas, brillando a la luz de las llamas. Guaira permaneció inmóvil junto a él, sus ojos cerrados en profunda meditación. El anciano chamán había esperado este momento durante años, sabiendo que llegaría cuando su nieto estuviera listo para recibir el mensaje que los espíritus ancestrales guardaban para él. «No llores, mi amor», continuó la voz de Itzamna, suave pero clara como el agua de manantial. «He estado esperando este momento para hablar contigo. Hay cosas que debes saber, verdades que cambiarán no solo tu destino, sino el de muchas personas». Amaru se acercó más al fuego, sintiendo su calor, pero sin quemarse. Era como si las llamas lo protegieran en lugar de lastimarlo. «Mamá,
Todos dijeron que habías partido al mundo de los espíritus. ¿Dónde has estado? ¿Por qué papá no te encontró? La imagen de Itzamna se hizo más nítida, y Amaru pudo ver sus ojos llenos de amor maternal y una sabiduría que parecía venir de lugares muy lejanos. Mi cuerpo físico ya no está en este mundo, es verdad, pero mi espíritu ha estado vigilándote, protegiéndote, esperando el momento adecuado para revelarte un secreto que guardé durante años. ¿Qué secreto, mamá? Tú no eres solo apache, mi querido hijo. Tu sangre lleva también la herencia de otra cultura, otro pueblo que tiene tanto derecho a llamarte hijo como la tribu que te ha criado. El corazón de Amaru se aceleró. Esta revelación era completamente inesperada. Desde pequeño había asumido que era completamente apache, como todos en su aldea. Tu padre verdadero no es Chacana, aunque él te ha amado como si fuera su propia sangre desde el día que naciste. Tu padre biológico era un hombre bueno y noble, pero pertenecía al mundo de afuera, al pueblo mexicano que ahora ve a nuestra gente con desconfianza. Las llamas parecieron agitarse con más intensidad, como si la revelación misma las alimentara. Amaru sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido, como si todo lo que creía saber sobre sí mismo se hubiera transformado en un instante. Pero mamá, si eso es verdad, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué Chacana partió a buscarte si no era mi padre verdadero? Porque Chacana me amaba tanto que decidió criarte como su propio hijo cuando tu padre biológico no pudo hacerlo. Era un hombre noble que trabajaba para el gobierno mexicano, pero cuando supo de tu existencia, ya era demasiado tarde. Las circunstancias habían cambiado, y yo había elegido permanecer con mi pueblo. Itzamna extendió sus manos hacia su hijo, y aunque Amaru no podía tocarla físicamente, sintió el calor de su amor maternal, envolviéndolo como una manta invisible. Tu padre verdadero murió poco después de tu nacimiento en una expedición en las montañas. Nunca llegó a conocerte, pero dejó algo para ti, algo que está guardado en un lugar seguro, esperando el día en que fueras lo suficientemente maduro para entenderlo. ¿Qué es lo que dejó para mí? Una carta explicando quién era, de dónde venía, y documentos que prueban tu doble herencia. Pero hay algo más importante que eso, Amaru. Tu sangre mixta te da un don especial, la capacidad de servir como puente entre dos mundos que ahora se ven como enemigos. El niño procesó estas palabras, sintiendo como si su identidad completa se estuviera reconstruyendo pieza por pieza. No era solo el huérfano apache que había crecido con tristeza en su corazón. Era algo más, alguien más, con un propósito que apenas comenzaba a comprender. Los tiempos difíciles se acercan, mi hijo. El coronel Benavides planea trasladar a toda nuestra tribu lejos de estas montañas sagradas. Dice que es por el bien del progreso, pero en realidad busca apropiarse de las tierras donde nuestros ancestros han vivido durante 1000 años. Las llamas se agitaron como si respondieran a la urgencia del mensaje. Amaru pudo ver en ellas imágenes borrosas de soldados marchando, de su aldea vacía, de su pueblo caminando tristemente hacia tierras desconocidas. Solo tú puedes evitar esa tragedia, Amaru. Tu herencia dual te permitirá hablar con ambos mundos, ser respetado por ambas culturas. Pero primero debes encontrar los documentos que tu padre dejó, y después debes tener el valor de usarlos sabiamente. ¿Dónde están esos documentos, mamá? En San Miguel de las Cruces vive una mujer llamada Doctora Remedios Castellanos. Ella los ha guardado todos estos años sin saber completamente su importancia. Tu padre le pidió que los protegiera hasta que un joven apache de ojos tristes viniera a buscarlos. Amaru sintió una mezcla de emoción y miedo. Todo este tiempo había estado viviendo cerca de las respuestas que buscaba sin saberlo. Pero debes ser cuidadoso, mi amor. No todos estarán felices de saber la verdad sobre tu origen. El coronel Benavides ve cualquier conexión entre nuestros pueblos como una amenaza a su autoridad. Y el padre Santa María cree que solo hay un camino hacia la salvación, rechazando la sabiduría de nuestros ancestros. ¿Cómo sabré qué hacer cuando encuentre esos documentos? Tu corazón te guiará, como siempre lo ha hecho. Pero recuerda, hijo mío, que ser diferente no es una debilidad sino una fortaleza. Tu capacidad de entender ambos mundos será la clave para proteger a aquellos que amas. Las llamas comenzaron a disminuir lentamente, y la imagen de Itzamna se hizo más tenue.
Amaru se dio cuenta de que esta conversación mágica estaba llegando a su fin. «Mamá, ¿volveré a verte? Siempre estaré contigo, en cada puesta de sol, en cada susurro del viento, en cada momento en que necesites valor para enfrentar lo desconocido. Ahora ve, encuentra tu verdad y usa ese conocimiento para proteger a nuestra gente». La voz se desvaneció gradualmente y las llamas volvieron a su color dorado normal. Amaru se quedó sentado en silencio, con las mejillas húmedas de lágrimas pero el corazón lleno de una determinación que nunca había sentido antes. Guaira abrió lentamente los ojos y miró a su nieto con una sonrisa sabia. «¿Escuchaste lo que necesitabas escuchar, pequeño guerrero?» Amaru asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Abuelo, sabías la verdad sobre mi padre. Los espíritus me susurraron algunos secretos a lo largo de los años», admitió el anciano chamán. «Pero no era mi lugar revelártelos. Esa verdad tenía que venir de tu madre, cuando fueras lo suficientemente fuerte para cargar con ella». La mañana siguiente llegó con una brisa fresca que acariciaba las montañas, pero Amaru no había logrado dormir ni un momento. Las palabras de su madre resonaban en su mente como ecos de una canción antigua. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro luminoso de Itzamna emergiendo de las llamas. Escuchaba su voz suave revelándole verdades que habían estado ocultas durante 13 años. Se levantó antes del amanecer y caminó descalzo hasta el río que corría cerca de la aldea. El agua fría contra su piel lo ayudó a aclarar sus pensamientos. Necesitaba procesar todo lo que había descubierto. No era completamente apache. Su sangre llevaba la herencia de 2 mundos, y esa realidad cambiaba todo lo que creía saber sobre sí mismo. Guaira lo encontró sentado junto al agua, arrojando pequeñas piedras que creaban ondas perfectas en la superficie tranquila. El anciano se acercó lentamente, su bastón de madera golpeando suavemente contra las rocas del sendero. «Las verdades difíciles necesitan tiempo para asentarse en el corazón», dijo el abuelo, sentándose junto a su nieto, «como las semillas que necesitan tierra húmeda para crecer». Amaru levantó la vista hacia su abuelo, sus ojos oscuros llenos de confusión y determinación a la vez. «¿Abuelo? ¿Crees que la doctora Castellanos realmente tenga los documentos que mamá mencionó? Tu madre nunca mentía, ni siquiera cuando su espíritu habla desde el fuego sagrado», respondió Guaira con certeza. «Pero debes entender, pequeño guerrero, que conocer la verdad sobre tu origen es solo el primer paso. Lo que hagas con esa información determinará el tipo de hombre en que te convertirás». El niño asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus jóvenes hombros. Su pueblo enfrentaba la amenaza de ser desarraigado de sus tierras ancestrales, y de alguna manera, él tenía la clave para evitar esa tragedia. «¿Cómo llegaré hasta San Miguel de las Cruces sin levantar sospechas?». Guaira sonrió con la sabiduría de alguien que había vivido muchas décadas resolviendo problemas complicados. «Mañana es día de mercado. Iremos juntos a intercambiar nuestras artesanías, como hacemos cada mes. Nadie encontrará extraño que me acompañes». Mientras tanto, en el campamento militar establecido cerca de la aldea Apache, el coronel Facundo Benavides estudiaba mapas detallados de la región. Sus ojos grises recorrían las líneas que marcaban las fronteras de las tierras indígenas, calculando la mejor estrategia para reubicar a la tribu sin crear demasiados problemas políticos. «Capitán Villareal», llamó a su subordinado, un hombre robusto con cicatrices en el rostro que había ganado en campañas anteriores. «¿Cuál es el informe sobre la resistencia de los Apache a nuestros planes?» «Señor, han sido sorprendentemente pacíficos», respondió Villareal, revisando sus notas. «No han mostrado signos de oposición directa, pero tampoco han dado indicios de estar dispuestos a abandonar voluntariamente sus tierras». El coronel se frotó el bigote pensativamente. En su experiencia, la resistencia pasiva de los pueblos indígenas solía ser más complicada de manejar que la confrontación directa. Mantenga vigilancia discreta sobre sus movimientos. Cualquier reunión inusual, cualquier cambio en sus rutinas, quiero saberlo inmediatamente. El padre Melchor Santamaría había llegado temprano esa mañana al campamento para discutir sus planes de evangelización con el coronel. Era un hombre delgado y nervioso, con ojos que brillaban con fervor religioso y una determinación inquebrantable de salvar las almas que consideraba perdidas. «Coronel Benavides,
He observado que los apache continúan practicando sus rituales paganos en las montañas, informó el sacerdote, ajustándose las gafas sobre su nariz aguileña. Anoche vi humo elevándose desde las cumbres. Es imperativo que detengamos estas prácticas antes de que contaminen aún más sus espíritus. Padre, entiendo su preocupación, respondió el coronel diplomáticamente, pero debemos ser estratégicos. Un enfoque demasiado agresivo podría generar resistencia innecesaria. Por ahora, enfoquémonos en ganar su confianza gradualmente. El sacerdote no parecía convencido, pero asintió reluctantemente. Su impaciencia por erradicar lo que veía como supersticiones demoníacas lo carcomía por dentro. En San Miguel de las Cruces, la doctora Remedios Castellanos había comenzado su día atendiendo a una mujer embarazada en su modesta clínica. Era una construcción de adobe, con paredes blancas y ventanas grandes que permitían la entrada de abundante luz natural. Estantes de madera contenían frascos de medicinas y hierbas medicinales que había aprendido a usar tanto de su educación formal como de los conocimientos tradicionales de la región. Remedios tenía 30 años y había llegado al pueblo 6 meses atrás con la misión de brindar atención médica a todas las comunidades de la zona, sin importar su origen étnico o posición social. Era una mujer de estatura mediana, con cabello castaño recogido en un moño práctico y ojos color miel que reflejaban una inteligencia aguda y una compasión genuina. Lo que pocos sabían era que la doctora guardaba un secreto que había estado esperando revelar durante años. En una caja de metal cerrada con llave, escondida bajo una tabla suelta en el piso de su clínica, se encontraban documentos que podrían cambiar el destino de muchas personas. Un hombre moribundo se los había confiado hace 13 años, pidiéndole que los guardara hasta que llegara el momento adecuado. Esa mañana, mientras organizaba sus instrumentos médicos, Remedios sintió una extraña inquietud. Era como si el universo le estuviera susurrando que algo importante estaba a punto de suceder. Sus manos temblaron ligeramente mientras limpiaba un estetoscopio, y no pudo evitar dirigir la mirada hacia el rincón donde sabía que estaba escondida la caja misteriosa. Don Crisanto Encarnación había abierto su tienda temprano, como cada día, para preparar los productos que llevaría al mercado. Era un hombre de 50 años, con barba entrecana y manos callosas que hablaban de una vida dedicada al trabajo honesto. Su tienda estaba llena de telas coloridas, especias aromáticas, herramientas de metal y artesanías que compraba tanto a artesanos mexicanos como a los apache de las montañas. Su hija Milagros lo ayudaba a cargar las mercancías en el carrito de madera tirado por su mula, Esperanza. La joven tenía 14 años y poseía una belleza natural que combinaba rasgos indígenas y españoles. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con una curiosidad inteligente por el mundo que la rodeaba. «Papá», preguntó Milagros mientras acomodaba unos jarros de cerámica, «¿crees que hoy vendrán los apache al mercado? Me gusta escuchar las historias que cuenta el anciano Guaira». Don Crisanto sonrió al ver el interés genuino de su hija por las diferentes culturas de la región. «Es probable, mija. Es su día habitual de intercambio, pero recuerda mantener respeto por sus costumbres. Son gente buena, aunque diferente a nosotros». Milagros asintió, pero en su mente apareció la imagen del niño apache de ojos tristes que había visto en mercados anteriores. Algo en la melancolía de ese muchacho tocaba una cuerda sensible en su corazón joven. El joven soldado Jacinto Aguirre había sido asignado a una patrulla de rutina que pasaría cerca del mercado de San Miguel de las Cruces. Era un muchacho de 18 años, originario de una familia campesina de Oaxaca, que había ingresado al ejército más por necesidad económica que por vocación militar. A diferencia de muchos de sus compañeros, Jacinto había desarrollado un respeto genuino por las tradiciones indígenas después de presenciar la profunda conexión espiritual que tenían con la naturaleza. Su abuela había sido zapoteca, y aunque su familia se había integrado a la cultura mestiza, él conservaba algunos recuerdos de las historias y canciones que ella le había enseñado en su infancia. «Aguirre», le gritó el sargento Ramírez, un hombre corpulento con voz áspera, «mantén los ojos abiertos durante la patrulla. El coronel quiere reportes detallados sobre cualquier actividad inusual de los indígenas». Jacinto asintió obedientemente.
pero en su interior se sentía incómodo con la vigilancia constante sobre gente que solo trataba de vivir pacíficamente según sus tradiciones ancestrales. De vuelta en la aldea apache, Amaru había tomado una decisión. No podía esperar hasta el día de mercado programado. La urgencia de las palabras de su madre lo consumía por dentro. Necesitaba encontrar esos documentos y entender completamente quién era antes de que fuera demasiado tarde para ayudar a su pueblo. Kila llamó a su hermana menor, quien estaba jugando con muñecas de maíz cerca de su casa. La niña de 10 años tenía los mismos ojos brillantes que su madre y una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros. ¿Qué necesitas, hermano mayor? Voy a ir al pueblo con abuelo Guaira. ¿Puedes cuidar las cabras mientras no estamos? Kila asintió con la seriedad de alguien acostumbrada a asumir responsabilidades desde pequeña. ¿Vas a traerme algo dulce del mercado? Amaru sonrió, la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. Te prometo que traeré algo especial. Guaira apareció llevando una canasta llena de tejidos coloridos y pequeñas esculturas de madera que había tallado durante las largas noches de invierno. ¿Estás listo para este viaje, pequeño guerrero? Una vez que conozcas tu verdad completa, no podrás volver a ser el mismo niño de ayer. Amaru respiró profundamente, sintiendo el aire fresco de la montaña llenar sus pulmones. Estoy listo, abuelo. Mamá dijo que mi herencia me daría la fuerza para proteger a nuestra gente. Necesito entender qué significa eso. Comenzaron a caminar por el sendero que bajaba de las montañas hacia el valle donde se encontraba San Miguel de las Cruces. El sol matutino creaba sombras largas entre los pinos y el canto de los pájaros acompañaba sus pasos. Amaru sintió que cada paso lo acercaba no solo al pueblo, sino a un destino que había estado esperándolo durante toda su vida. Mientras descendían, ninguno de los dos se dio cuenta de que una figura los observaba desde una colina cercana. El capitán Villarreal había estado patrullando la zona y había notado el movimiento inusual. A través de sus binoculares, vio al anciano chamán y al niño dirigiéndose hacia el pueblo un día antes de lo habitual. Interesante, murmuró para sí mismo, haciendo una nota mental de informar esta irregularidad al coronel Benavides. En su experiencia, los cambios en las rutinas establecidas solían ser señales de algo importante. El mercado de San Miguel de las Cruces bullía con la actividad matutina cuando Guaira y Amaru llegaron cargando sus canastas de artesanías. El aroma de tortillas recién hechas se mezclaba con el perfume de las flores que vendían las mujeres locales, creando una atmósfera vibrante que normalmente habría alegrado el corazón del niño. Pero hoy, Amaru solo podía pensar en encontrar a la doctora Castellanos y los documentos que podrían cambiar su vida para siempre. Guaira extendió sus tejidos sobre una manta de colores en su lugar habitual, junto a la fuente central del pueblo. Sus manos expertas acomodaron cada pieza con cuidado, mostrando los intrincados patrones que había tejido durante meses de paciente trabajo. Amaru lo ayudó mecánicamente, pero sus ojos buscaban constantemente entre la multitud la figura de una mujer que pudiera ser la doctora. Don Crisanto y Milagros habían establecido su puesto a poca distancia, y la joven no tardó en notar la presencia del niño apache que tanto había observado en visitas anteriores. Había algo diferente en él hoy, una intensidad en sus ojos que no había visto antes. «Papá», murmuró Milagros, «el niño apache parece diferente hoy». Milagros sintió un impulso inexplicable de acercarse al niño. Tomó un jarro de agua clara y se dirigió tímidamente al puesto donde Guaira y Amaru vendían sus artesanías. «Disculpen», dijo con voz suave. «Pensé que podrían tener sed después del viaje desde las montañas». Guaira levantó la vista y sonrió con calidez. «Eres muy amable, jovencita. El agua fresca siempre es bienvenida». Aceptó el jarro y bebió profundamente antes de pasárselo a su nieto. Amaru tomó el agua y miró a Milagros por primera vez realmente. Sus ojos verdes brillaban con una bondad genuina que lo tranquilizó inmediatamente. «Gracias», murmuró, su voz apenas audible por encima del ruido del mercado. «Me llamo Milagros», se presentó la joven, sintiendo una extraña conexión con este niño cuya tristeza parecía tan profunda. «Mi padre y yo venimos al mercado todos los días». «Yo soy Amaru», respondió él, sintiendo que decir su nombre en voz alta le daba una solidez nueva a su identidad cambiante. En ese momento, una mujer se acercó al puesto de don Crisanto,
llevando un maletín de cuero gastado. Era la doctora Remedios Castellanos, que venía a comprar algunas hierbas medicinales. Amaru la reconoció inmediatamente. Era una mujer de 30 años con cabello castaño recogido de manera práctica y ojos color miel que reflejaban inteligencia y compasión. El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. Esta era la mujer que, según su madre, guardaba los secretos de su verdadero origen. Guaira interceptó suavemente a la doctora cuando terminó su compra. «Doctora, disculpe la interrupción. ¿Podría hablar un momento con usted?» Remedios se detuvo, reconociendo al anciano chamán apache. «Por supuesto, señor Guaira. ¿En qué puedo ayudarlos?» «Mi nieto ha estado teniendo visiones inquietantes», dijo Guaira cuidadosamente. «Sueños sobre personas que no conoce, lugares que nunca ha visitado. Me preguntaba si podría examinar su salud». Remedios miró a Amaru con interés profesional, pero algo en los ojos del niño la hizo detenerse. Había una intensidad allí que le recordaba algo. Un recuerdo enterrado profundamente en su memoria comenzó a agitarse. «Claro, puedo examinarlo», respondió, sintiendo una extraña compulsión de ayudar. «¿Podrían venir a mi clínica esta tarde?» Mientras tanto, el padre Melchor Santamaría había llegado al mercado en su ronda habitual de predicación. Era un hombre delgado y severo, con ojos que brillaban con fervor religioso, mientras observaba lo que consideraba las prácticas comerciales paganas. «Hermanos y hermanas», comenzó a proclamar con voz penetrante, «han venido aquí hoy comerciantes que practican rituales en las montañas. No permitan que sus supersticiones contaminen sus almas cristianas». Sus palabras crearon una tensión inmediata en el ambiente del mercado. Algunos comerciantes mexicanos comenzaron a mirar con desconfianza hacia el puesto de Guaira. Milagros se sintió indignada por la actitud del padre Santamaría. «Padre», dijo con voz firme pero respetuosa, «estos señores solo han mostrado amabilidad y respeto. Sus artesanías son hermosas y honestas». El sacerdote la miró con sorpresa. «Señorita Encarnación, una joven cristiana no debería defender prácticas que van contra las enseñanzas de la Iglesia. Y un hombre de Dios no debería juzgar a otros sin conocer sus corazones», respondió Milagros, con una valentía que sorprendió incluso a su padre. La situación se estaba volviendo tensa cuando el joven soldado Jacinto Aguirre apareció en el mercado. «Padre Santamaría», dijo con respeto pero firmeza, «el coronel Benavides ha dado órdenes de mantener la paz en el mercado». El sacerdote se alejó murmurando oraciones bajo su aliento. Cuando llegó la hora del mediodía, Guaira y Amaru se dirigieron hacia la clínica de la doctora Castellanos. Era un edificio modesto de adobe con ventanas grandes y un letrero simple. El aroma de hierbas medicinales salía por la puerta abierta. Remedios los esperaba en su consultorio, un espacio limpio y bien organizado con una camilla de examen, estantes llenos de frascos con medicinas y una mesa de madera donde guardaba sus instrumentos médicos. «Por favor, siéntense», dijo, señalando 2 sillas de madera. «Cuéntenme más sobre estos sueños que ha estado teniendo el joven». Amaru miró a su abuelo, quien asintió alentadoramente. El niño respiró profundamente y decidió arriesgar todo. «Doctora, mi madre me habló en mis sueños. Me dijo que usted guarda documentos que pertenecían a mi padre verdadero». Remedios se quedó inmóvil, su rostro palideciendo visiblemente. Las palabras del niño habían despertado un recuerdo que había mantenido enterrado durante 13 años. Sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia el rincón donde sabía que estaba escondida la caja misteriosa. «¿Cómo sabes eso?», preguntó con voz temblorosa. «Porque mi madre me dijo que un hombre bueno le pidió que guardara esos documentos para un niño apache de ojos tristes que vendría a buscarlos cuando fuera el momento correcto», respondió Amaru con una convicción que sorprendió incluso a su abuelo. Remedios se levantó lentamente, sus manos temblando mientras se dirigía hacia el rincón de la habitación. Levantó una tabla suelta del piso de madera y extrajo una caja de metal que había permanecido sellada durante más de una década. «Hace 13 años», comenzó con voz quebrada, «un hombre herido llegó a mi consulta anterior en la Ciudad de México. Estaba muriendo y me pidió que guardara estos documentos hasta que viniera alguien a reclamarlos. Me dijo que sería un niño apache, con ojos llenos de tristeza ancestral. Colocó la caja sobre su mesa de examen y la abrió con una llave pequeña que guardaba en un medallón alrededor de su cuello. Dentro había varios documentos amarillentos, una carta sellada
y un pequeño objeto envuelto en tela. «Tu padre se llamaba Dr. Eduardo Mendoza», reveló Remedios, leyendo uno de los documentos. «Era hermano del coronel Facundo Benavides». La sala se sumió en un silencio absoluto. Amaru sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. El hombre que quería expulsar a su pueblo de sus tierras ancestrales era su tío, su propia sangre. Guaira cerró los ojos, comprendiendo inmediatamente las implicaciones de esta revelación. El destino había tejido una red más compleja de lo que cualquiera podría haber imaginado. «Hay más», continuó Remedios con voz temblorosa, desenvolviendo el objeto de tela. Era un medallón de oro con el escudo de armas de la familia Mendoza. «Tu padre era un hombre bueno, Amaru. Trabajaba como médico militar, pero se enamoró de tu madre cuando fue enviado a negociar con las tribus apache. El coronel nunca supo de tu existencia». El silencio en la clínica de la doctora Remedios era tan profundo que se podía escuchar el latir acelerado del corazón de Amaru. La revelación había caído sobre él como un rayo en cielo despejado. Su tío, el mismo hombre que planeaba destruir la vida de su pueblo, era su propia sangre. El medallón dorado brillaba entre sus manos temblorosas, reflejando la luz del atardecer que entraba por las ventanas. «Doctora», susurró Amaru con voz quebrada, «¿qué más decían los documentos sobre mi padre?» Remedios desplegó cuidadosamente una carta amarillenta, escrita con tinta que se había desvanecido pero que aún era legible. «Tu padre escribió esto antes de partir en su última expedición. Sabía que su hermano Facundo tenía planes agresivos contra las tribus y quería documentar su oposición a esas políticas». Con voz temblorosa comenzó a leer. «Si algo me sucede, quiero que sepan que mi hijo Amaru representa la esperanza de unir dos mundos que se han visto como enemigos. Su sangre mixta no es una maldición, sino una bendición que podría traer paz donde solo ha habido incomprensión». Guaira abrió los ojos lentamente, como si hubiera estado esperando estas palabras durante años. «Los espíritus ancestrales tenían razón», murmuró. «Tu destino nunca fue solo pertenecer a un mundo, pequeño guerrero. Era construir puentes entre ambos». Amaru levantó la vista hacia su abuelo, sus ojos brillando con una determinación nueva. La tristeza que había cargado durante años comenzaba a transformarse en algo diferente, algo más poderoso. «Abuelo, ¿crees que puedo usar esta información para salvar a nuestro pueblo?» «La pregunta no es si puedes», respondió Guaira con sabiduría ancestral, «sino si tendrás el valor de hacerlo. Enfrentar a tu tío significará revelar quién eres realmente. ¿Estás preparado para esa responsabilidad?» En ese momento, se escucharon pasos apresurados acercándose a la clínica. Milagros apareció en la puerta, con el rostro encendido por la urgencia. «Doctora Castellanos, perdonen la interrupción, pero hay soldados en el mercado preguntando por ustedes». El corazón de Amaru se aceleró. «¿Soldados?» «Sí», confirmó Milagros, jadeando ligeramente. «El capitán Villareal pregunta por el anciano Apache y su nieto. Dice que el coronel quiere hablar con ustedes». Remedios guardó rápidamente los documentos en la caja y la cerró. «Pueden salir por la puerta trasera», sugirió. Pero Amaru negó con la cabeza. «No», dijo con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. «Es hora de enfrentar la verdad. Si voy a ser el puente entre dos mundos, no puedo empezar huyendo». Guaira sonrió con orgullo. En ese momento, vio al hombre en que su nieto se estaba convirtiendo. El coronel Facundo Benavides había establecido una reunión improvisada en la plaza central del pueblo. Sus soldados formaban un semicírculo intimidante, pero Amaru caminó hacia ellos con la cabeza alta, el medallón de su padre colgando visiblemente sobre su pecho. «Así que tú eres el nieto del chamán», dijo el coronel, estudiando al niño con ojos fríos. «He escuchado que has estado haciendo preguntas inusuales en el pueblo. He estado buscando respuestas sobre mi familia», respondió Amaru con voz clara y firme. «Y creo que usted también necesita escuchar esas respuestas». El coronel frunció el ceño, irritado por la audacia del niño. «No tengo tiempo para juegos infantiles. Vine a informar oficialmente que tienen una semana para preparar el traslado de su tribu a las nuevas tierras asignadas». «Antes de que tome esa decisión», interrumpió Amaru, sacando el medallón de su pecho. «¿Reconoce esto?» Los ojos del coronel se fijaron en el medallón dorado, y su rostro palideció visiblemente. Era el escudo de armas de la familia Mendoza,
idéntico al que él mismo llevaba bajo su uniforme. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó con voz temblorosa. «Me lo dejó mi padre», respondió Amaru, mirando directamente a los ojos de su tío. «El doctor Eduardo Mendoza, su hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los soldados se miraron entre ellos con confusión, mientras que el coronel parecía haber visto un fantasma. El padre Santamaría, que había llegado atraído por la conmoción, se quedó boquiabierto. «Es imposible», murmuró el coronel. «Eduardo murió hace 13 años en las montañas. Nunca tuvo hijos». «Sí los tuvo», intervino la doctora Remedios, acercándose con la caja de documentos. «Y yo tengo las pruebas que él me pidió guardar hasta este momento». Remedios abrió la caja y extrajo los certificados, las cartas y las fotografías que documentaban la relación entre Eduardo Mendoza e Itzamna. Había incluso una foto de la pareja junta, claramente enamorados, tomada durante las negociaciones de paz. El coronel tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo cada palabra con creciente asombro. Su hermano menor, a quien había admirado toda su vida, había encontrado el amor en el lugar más inesperado. «Eduardo siempre fue más sabio que yo», murmuró el coronel, sus ojos humedeciéndose. Él veía la humanidad donde yo solo veía obstáculos. Amaru se acercó a su tío, sin miedo pero con respeto. «Coronel Benavides, tío Facundo, mi padre escribió que soñaba con un futuro donde nuestros pueblos pudieran vivir en paz. ¿No cree que ya es hora de hacer realidad ese sueño?». El coronel miró a este niño que llevaba la sangre de su hermano, viendo en sus ojos la misma bondad y sabiduría que había admirado en Eduardo. Por primera vez en años, se permitió cuestionar sus propias convicciones. «Las órdenes que tengo vienen directamente de la capital», dijo lentamente. «Pero las decisiones que toma vienen de su corazón», respondió Amaru con la sabiduría de alguien mucho mayor. «Mi padre creía que usted tenía la capacidad de elegir la justicia por encima de la conveniencia». Jacinto Aguirre, que había observado toda la escena, se adelantó. «Coronel, si me permite, creo que hay una solución que honraría la memoria del doctor Mendoza». El coronel asintió, invitando al joven soldado a continuar. Las tierras en disputa podrían convertirse en una reserva protegida, donde los apache mantengan sus tradiciones mientras contribuyen al desarrollo regional con sus conocimientos de la tierra y sus artesanías. Sería un modelo de colaboración, no de desplazamiento. Milagros se acercó también, tomando la mano de Amaru en un gesto de apoyo que hizo sonrojar al niño. «Mi padre siempre dice que el comercio justo beneficia a todos. Los apache tienen mucho que ofrecer si se les da la oportunidad». El coronel observó las caras esperanzadas que lo rodeaban. Su sobrino recién descubierto, el soldado idealista, la joven valiente, la doctora compasiva. Por primera vez en años, vio posibilidades donde antes solo había visto problemas. «Eduardo siempre creyó en los milagros», dijo finalmente, sonriendo por primera vez en la conversación. «Tal vez sea hora de que yo también crea en ellos». 6 meses después, la Reserva Cultural Apache había sido oficialmente establecida. Amaru, ahora conocido tanto por su nombre Apache como por su apellido Mendoza, se había convertido en el joven embajador entre las dos comunidades. Las tierras sagradas permanecían protegidas, y ambos pueblos habían encontrado maneras de prosperar juntos. En las noches tranquilas, cuando Amaru se sentaba junto al fuego sagrado, podía sentir la presencia de su madre sonriendo desde el mundo espiritual. Había cumplido su destino. No era solo apache ni solo mexicano, sino algo nuevo y hermoso. Era el puente que había unido dos mundos, demostrando que el amor siempre es más fuerte que el miedo, y que la familia verdadera trasciende las barreras de raza y cultura. El niño de ojos tristes se había convertido en el joven de corazón lleno de esperanza.